Porque ni ángeles, ni almas, ni predicadores, ni evangelistas pueden ir a predicar al infierno. Porque eso es antibíblico. Y es más, de nada sirve predicar en el infierno si alguien dice que fue a predicar, porque allí nadie se salva. De allí nadie sale. Por eso Jesús fue, porque ellos estaban desinformados, estaban desconectados del mundo, estaban totalmente en ignorancia de lo que estaba pasando en el Gólgota. No sabían nada, por eso Jesús fue y les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muy bien, vamos a proseguir, queridos hermanos, en nuestra serie denominada El infierno del que la Biblia habla. Y ahora vamos a una tercera parte donde deseo compartir con ustedes, hermanos, también otros aspectos que son muy importantes. Vamos todos al Evangelio de Lucas rápidamente. Vamos a concentrarnos en un capítulo para comenzar y luego vamos a ver otras cosas también en la Escritura. En Lucas capítulo 16 vamos a encontrar uno de los relatos más, hermanos, impresionantes, misteriosos, y también una de las cosas que sucedieron, hermanos, y fueron contadas por el mismo Señor Jesucristo. Fue Él quien habló de esto. En Lucas 16, queridos hermanos, vamos a leer algunos versículos desde el 19, por favor. Todos preparados, digan un fuerte amén por eso. Vamos, Lucas capítulo 16, ahora nos vamos todos, por favor, a los versículos número 19 hasta el 31. ¿De qué vamos a hablar? Cuando Cristo fue al infierno, ¿qué cosas sucedieron, hermanos? ¿Qué cosas pasaron según la Escritura? Hubo un momento en que nuestro Señor Jesucristo cumplió, hermanos, una labor, una tarea importantísima, y ahora vamos a ver esto. Dice así, Lucas 16, verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, pongan atención por favor a esto, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Para que, hermanos amados, y vio a Lázaro en su seno. 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Miren ustedes este relato. Dice a continuación, mis hermanos, y refresque mi lengua, porque estoy, ¿qué cosa? Atormentado, dice él, en esta llama. 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate, le dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima con S, es decir, una profundidad, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin
de que ellos, dice, no vengan también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Muy bien, vamos a comenzar. Quiero que ustedes, hermanos, se concentren porque vamos a correr un poco en cuanto a las citas. Pero lo primero que vamos a decir, hermanos, es que esta historia es uno de los relatos más, hermanos, impresionantes en la Biblia, porque fue contado por Jesús. Acá usted no va a descubrir, no va a ver que el relato sea de alguna persona, algún hebreo, algún fariseo, o por ahí hasta un profeta, podríamos decir, para sentir o, qué sé yo, hermanos, tener cierta duda. La Biblia dice que fue el mismo Señor Jesucristo quien contó esta historia. Y ahora ustedes van a ver, y seguramente al leer se dieron cuenta, de que el Señor da detalles muy importantes. Todo este tiempo hemos estado viendo acerca de este lugar, que en el hebreo es Seol, en el griego es Hades, y para nuestra lengua es infierno. Aquí Jesús dice claramente, hermanos, que dos personas murieron, pero tuvieron diferentes lugares como destino. El primero dice que fue llevado al Hades, o sea, a un lugar, hermanos, que según ya hemos visto en anteriores lecciones, es un lugar profundo, es un lugar, hermanos, de oscuridad, es un lugar de tormento. Pero también la Biblia añade llama y dice que este hombre estaba atormentado en una llama. Es decir, que este hombre estaba sufriendo. Luego Jesús dice que al morir el pobre, al morir Lázaro, que es el nombre de este hombre, no es el Lázaro de Juan, que resucita, este es otro Lázaro. Este hombre dice que fue llevado al seno de Abraham. Esto, hermanos, este relato es único en el Evangelio de Lucas. Además de eso, vamos a descubrir que dice que el pobre o este hombre Lázaro era consolado o estaba como que descansando en el lugar denominado seno de Abraham. Es decir, que Abraham estaba ahí y todas estas personas que morían, hermanos, en su justicia o en una vida, hermanos, podríamos mencionar esto, ¿no? Una vida en Dios, no partían al lugar donde estaba el rico, sino al seno de Abraham. Entonces dos lugares existían en este lugar denominado el Hades. En un lugar estaban todos los muertos condenados, como dice Jesús, seguro atormentados y sufriendo, pero en el otro lado estaban todos aquellos justos que estaban junto a Abraham. Y esa división, hermanos, esa separación que había en ese lugar, estaba completamente marcada por una cima. Cima con S y cima con C. En este caso, hermanos, cuando la Biblia menciona una cima, está hablando de una profundidad, de un abismo. Es decir, que era imposible que los que estaban allí puedan pasar acá y los de este lado ir hacia ellos. Era imposible. Seguramente era un pozo sin fondo, seguramente era una profundidad, hermano, impresionante, que era, hermanos, imposible pues tener un contacto con los otros. Pero también Jesús dice que el hombre rico vio, dice, hermano, miró hacia el horizonte seguramente y lo ve a Lázaro y lo reconoce. Esto es bien interesante. Y le dice: Padre Abraham, por favor, envía a Lázaro, le dice. Este hombre estaba acostumbrado a dar órdenes porque era un hombre muy rico. Toda su vida vivió así, dirigiendo, administrando, imponiendo su voluntad. Por eso le dice: Padre, te pido que envíes a Lázaro y que con la punta de su dedo, no en agua, refresque mi lengua porque estoy atormentado. Y ahí es donde Abraham le dice: esto es imposible, hijo. Ni los de aquí ni los de allá pueden pasar. No se puede, no vas a lograrlo.
Bueno, entonces Padre Abraham envía a alguien que les predique a mis hermanos. ¿Cuántos hermanos habrá tenido? Seguramente muchos, y todos importantes. Y él le dice: envía a mis hermanos, por favor, Padre, de uno de ellos que les anuncie. Y es donde, hermanos, vemos en la Escritura que Abraham dice una gran verdad. Nadie puede hacer eso. Además están Moisés, están los profetas, a ellos que escuchen. No, Padre Abraham, pero si tú envías a alguien desde los muertos, ellos creerán. Y eso es una mentira, ¿no? Porque después de que Jesucristo resucitó, nadie le creyó, aun cuando Jesús resucitó de los muertos. Entonces, vemos aquí, hermanos, en este primer relato, que realmente existe un lugar del cual Jesús habló y del cual vamos a proseguir, hermanos, comentando muchas cosas, porque la gente tiene que saber que es un lugar de castigo. O sea, la gente tiene que saber que el infierno no es un jueguito, no es un chiste. Y además, como muchos dicen, el infierno es la tierra. Eso es mentira. La tierra no tiene comparación con el infierno. No, lo que yo vivo es un infierno, dice alguno. No te imaginas lo que es el infierno, que está ardiendo a 7,000 a 11,000 grados centígrados y está en el núcleo de la tierra, según dice la Escritura. También es importante decir, hermanos, que la palabra de Dios revela verdades sobre hechos impresionantes que ocurrieron, hermanos, en el poder y control de Jesucristo. O sea, hay cosas que solo el Señor maneja. Hay situaciones que solo Dios maneja. Hay cosas, hermanos, acciones en la Biblia que solo Jesucristo puede controlar. Ningún ser humano. No es potestad de ángeles manejar ciertos aspectos bíblicos. Es más, el hecho de que Jesús haya descendido a este lugar, hermanos, implica que solo Él puede hacerlo. Nadie más pudo. No hay, hermanos, en la Biblia relato de personas que hayan podido descender y volver. Cuando tú me dices: pero pastor, hay muchos testimonios de personas que fueron llevadas al infierno, eso es absurdo y no tiene base bíblica. Te voy a explicar por qué. Porque Dios no está preocupado en llevar gente al infierno. Ni siquiera Dios lleva gente al cielo para mostrarles cosas, porque Dios no trabaja de esa forma según la Biblia. No es que yo tuve un gran sueño y estuve en el infierno y vi esto y vi celdas y vi cavernas, vi profundidades. Eso no existe en la Biblia. Cuando alguien dice: yo estuve en ese lugar, yo dudo absolutamente, porque Dios no está preocupado en llevar gente al infierno para asustar y para que se conviertan. La única forma en que las personas van a llegar a Cristo no es por el tormento, hermanos, y el susto del infierno. Es porque se predica a un Salvador que murió por nuestros pecados. No tiene sentido que una persona se convierta por miedo al infierno, pero sí tiene sentido que una persona reciba a Jesús porque acepta y entiende que es pecadora, que ha pecado y que su pecado le separa de Dios. Eso sí tiene sentido y es lógico en la Biblia. Por eso cuando alguien te dice: yo estuve allá, Dios me mostró, yo caminé, el Señor estaba conmigo, eso es mentira, hermano. Y eso es una de las grandes falsedades del último tiempo, para hacer creer a las personas que Dios actúa y utiliza a ciertos individuos para mostrar estos misterios que solo Jesucristo puede manejar, que solo Jesucristo puede controlar. Acá yo no veo que Jesús se haya llevado unos 2 o 3 al infierno, al seno de Abraham, y mostrarles algo. No pasó aquello. Simplemente lo hizo Él porque Él es Dios. Digan fuerte amén. Jesús creó el infierno, ya les dije para qué. Lo hizo para depositar a ciertos ángeles poderosos, rebeldes e inicuos. Los puso allí en prisiones de oscuridad, como dice Judas, dice Pedro. Pero no fue, hermanos, otra cosa sino para encerrar a estos ángeles poderosos que tenían, hermanos, gran influencia espiritual. Después vimos que por causa del pecado muchas personas también van a ese lugar. Muchos seres humanos que mueren rebeldes y desobedientes a la verdad de Dios también terminan en ese lugar. Entonces el infierno es el lugar donde las almas pecaminosas y pecadoras terminan.
Entonces Jesús no está preocupado, hermanos, en mostrarle a los seres humanos ese lugar. Es que a mí me mostró Dios que el infierno tiene 7 patas, tiene siete cavernas, que esto, hermanos, eso no dice la Biblia. La Biblia, hermanos, solo explica ciertos detalles que sí hay que predicarlos y proclamarlos. Fuera de eso es herejía. Cualquiera que diga algo fuera de la Biblia está en herejía. Vamos a someternos a la Escritura y vamos a enseñarle a la gente lo que Jesús nos dejó como detalles e información. Digan un fuerte amén, hermanos. El Señor tuvo el cuidado de dejarnos datos que aporten conocimiento y fundamento para comprender su voluntad acerca del destino final de los vivos y de los muertos. En la Biblia sí, hermanos, encontramos cómo Jesús nos mostró de forma ilustrativa, literal, como usted quiera, pero Él nos dijo qué cosas pasarían con nosotros. Y claramente en la Biblia está, hermanos, escrito que solo existen 2 grupos de personas, solo 2. Los unos son los salvos y los otros los no salvos, nada más. En la Escritura no existen ricos, pobres, blancos, morenos. En la Escritura no existen, hermanos, los poderosos y los no poderosos. En la Biblia simplemente descubrimos a esos 2 grupos de personas: los que ya han recibido a Jesús, son salvos, tienen vida eterna, y los que no han recibido a Jesús y están condenados en sus delitos y pecados. Solo 2 grupos de personas. Ya cada ser humano determinará a qué grupo pertenece, porque eso está también dentro de su voluntad. O sea, cada ser humano decide el destino final que quiere. Se predica esto porque es una verdad bíblica. Se habla del Hades, del Seol, del infierno, porque la gente tiene que saber. Si hubiese otra opción, si en la Biblia encontráramos alguna otra alternativa, estuviésemos predicando. Pero la Biblia no habla ni del, hermanos, purgatorio, ni menciona el limbo donde van los niños. La Biblia no lo menciona. La Biblia sí habla, y fue Jesús el que más habló de este lugar. Como ninguna otra persona en la Escritura, solo Jesucristo mencionó muchas veces el infierno. ¿Por qué creen que lo hizo Él? Porque Él lo creó. Porque Él sabe dónde está exactamente el infierno. Porque Jesús conoce todos los tormentos. Él puso el castigo en este lugar. Por eso Él habló de este lugar. Y porque Él descendió a este lugar. Es la primera vez que Jesús va a descender al seno de Abraham e irá al Hades, pero nunca más volverá allí. A mí me dijeron, pastor, que muchos fueron llevados por Jesús al infierno. Eso es una gran mentira, hermano. Y eso es solo sensacionalismo. Porque Jesús no va a llevar gente al infierno para mostrarles el infierno, asustar a la gente, crear psicosis. Es más, si alguien fuera al infierno, hermano, enloquece. Pierde el sentido, porque ese lugar es un lugar de horror, de terror. Así que no hay humano que pueda resistir y ver con sus ojos lo que está sucediendo allí. Así que cuando alguien dice, yo estuve allí, el Señor me mostró, el Señor, eso es mentira, hermano. Jesucristo quiere que prediquemos su palabra, que prediquemos a un Cristo crucificado que murió y resucitó y que pagó por nuestros pecados, y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso dijo. No dijo el que vea el infierno y el que sepa cómo es el infierno, que venga a mí y será salvo. Jesús nunca habló del infierno como método de salvación. Nunca dijo, cuando vean se van a horrorizar, entonces van a creer en mí. No necesita hacer eso el Señor. Eso sería manipular las mentes. Eso sería manipular, hermano, la vida, el corazón de alguien para que crea en Jesús. Jesús no necesita otras cosas que no sea su evangelio para que las gentes crean en Él. Digan un fuerte amén. Punto número 1, hermanos. Aquello que toda la creación debe saber. Esto sí es lo que debe saber el mundo entero. Jesucristo es el creador y hacedor de todo lo que existe. Digan un fuerte amén por eso. Está en la Biblia, Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Y en Él y por Él fueron creadas todas las cosas, y nada de lo que hay, hermanos, existió si no fue por Él. También la Escritura dice en el libro de Colosenses que todas las cosas, visibles o invisibles, hermanos, sean tronos, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Por lo tanto, Jesús es el creador de absolutamente todo lo que existe. Sea una vida física o sea una vida espiritual, todo fue creado por el Señor. Todos los seres vivimos por causa de Él. Los ángeles, todas estas criaturas portentosas que habitan en una dimensión superior a la nuestra, fueron creadas por Él. Todos los seres humanos, todos los seres vivos, todo lo que respira, todo lo que tiene, hermano, vida, una célula, fue creado por Dios, por Jesucristo. Eso debemos saber. Aquello que fue creado, espiritual o material, tiene su origen en Dios. Todo lo que vive, existe y es, tiene su origen en un Dios creador. Jesús fue el elegido del Padre para ser el ungido Salvador. También fue exaltado hasta lo sumo y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Eso dice la Biblia, eso es lo que Dios quiso que suceda. Entonces, hermanos, también fue exaltado, también fue escogido, fue hecho el juez de vivos y de muertos. ¿Por qué es que hablamos o decimos o pensamos que Jesús descendió al infierno? Porque Él es el juez de vivos y muertos, eso dice la Biblia. Pero un muerto que jamás vio a Jesús, un muerto que no conoció a Jesús, ¿cómo va a ser juzgado? ¿Cómo Dios va a condenar a alguien sin que este alguien sepa cuál es su maldad? Dios nunca va a acusar y culpar a alguien que no sabe. Usted no puede reprocharle algo a alguien que no conoce la verdad. Si usted le dice a su hijo: hijo, no quiero que desobedezcas, y cuando tú desobedezcas a tu padre o a tu madre, vas a ser castigado. Cuando ese niño sabe de ese juicio o de ese reglamento, esa regla, el niño entonces puede ser castigado, porque él conocía que no debe faltar al respeto a sus padres, a sus mayores, a sus profesores, etc. Cuando un niño sabe que esto puede o no puede hacer, se establece la disciplina. Por eso es que Dios nunca va a acusar a un hombre, a una persona, a un pecador, sin que antes le diga su pecado. Por eso es que Dios es un Dios de justicia, porque Él nunca va a destruir o va a permitir que alguien se muera, hermanos, sin antes hacerle conocer la verdad de las cosas. Cuando la Biblia dice que Jesús es juez de vivos y muertos, muchos de los muertos que estaban en el infierno antes de Jesús no lo conocían. Todos ellos no sabían de Jesucristo. Todos los que estaban en el Hades mirando el seno de Abraham con una separación de una gran cima, no tenían conocimiento de Jesús. Por eso Jesús tenía que descender al infierno para mostrar su gloria y decirle: soy yo el juez de toda la tierra. Y es más, mi Padre me ha dicho que soy el juez de vivos y muertos. Por eso Él necesitaba ir a ese lugar para mostrar quién era Él. Él necesitaba ir al seno de Abraham y al Hades mismo para decirles a todos esos condenados que Él era la salvación para el hombre pecador. Él necesitaba mostrar su salvación. Y Él fue al infierno para decirles que resucitaría. Pero atención, Jesús no fue a anunciar las buenas nuevas para salvar a los que estaban en ese lugar. Jesús no fue a salvar a los muertos que estaban en el Hades. Jesús fue a mostrar su justicia, su verdad, y a decirles por qué estaban ahí. Todos ellos estaban en ese tiempo, en ese lugar, por su maldad, por su desobediencia, por su pecado, por su rebelión, y maldecían a Jesús. Por eso Jesús tuvo que ir allá, porque Él es el juez no solo de los vivos que están sobre la tierra, sino de los muertos que están en el infierno. Él tenía que proclamar su justicia.
y tenía que proclamar su victoria, y los muertos en ese lugar tenían que saber que Él vencería al pecado, vencería a la muerte, vencería a Satanás, y que una nueva era venía al mundo gracias a su obra redentora. Entonces aquellos muertos escucharon que estaban en ese lugar por su propio pecado, por su maldad. También, mis hermanos, Jesús fue declarado Señor de vivos y muertos. Por tanto, existía un grupo de personas que no sabían de la victoria y la gloria absoluta del Hijo de Dios. Esos eran los que estaban en el infierno. Estos eran los espíritus caídos y los muertos condenados en el infierno antes de la cruz de Cristo. La Biblia dice que Dios, y tuvo que ser Jesucristo, quien puso a estos ángeles caídos en prisiones de oscuridad. Después que Adán y Eva pecaron, los seres humanos comenzaron a morir, a morir, a morir. Alguien dijo, hermanos, puede ser, quizás sí, quizás no, pero nos sirve como dato, que desde Adán y hasta nuestros días hay más de 32,000 millones de almas en el infierno. Quizás más, quizás menos. Es un cálculo aproximado. ¿Y por qué hay tantas almas? Porque todas esas almas han rechazado la gracia de Dios. En todo tiempo el Señor usó métodos, alternativas, formas para que el ser humano escuche la salvación. Pero el ser humano es quien decide. Dios no obliga a nadie. Dios no impone la salvación, no amenaza, no intimida a los seres humanos para que crean en Él. Simplemente Jesús deja que se predique su evangelio y el hombre debe decidir. Es el hombre quien toma la determinación de ser salvo o no ser salvo. Cuando un alma termina en el infierno es por su propia decisión. Pero tengan por seguridad que Jesús le ha dado la oportunidad a esa alma de ser salva. Porque Dios no es injusto, Dios no es un Dios que miente y jamás ha ocultado su salvación. Son los seres humanos quienes decidirán. Y al decidir mal y a decir no quiero nada de ti, Señor, al morir estas almas parten al infierno. El infierno está repleto de almas. Está lleno de almas, hermanos, que están sufriendo, que están gritando, que están desesperadas por salir un solo segundo para poder descansar de su tormento. El infierno es un lugar de castigo, de juicio y de pudredumbre, hermano. Ahí terminan todos los perversos y están todos los perversos que engañaron, robaron, estafaron, hicieron de las suyas en el mundo, estropearon, dañaron y consiguieron todo lo que quisieron a costa de los demás. Todos ellos están ahí. Porque Dios es un Dios de vivos y de muertos. Digan fuerte amén. De Dios nadie escapa. No importa cuán perverso sea el hombre, si se arrepiente el Señor lo perdonará. No importa cuán bueno sea el hombre, si no se arrepiente terminará en el infierno. La salvación es un mérito y es obra de Jesucristo. Por eso se predica, porque el mundo tiene que saber que el único que salva es el Señor Jesucristo. Fuera de Jesús no existe nada, todo es mentira. Todas las religiones del mundo terminarán en el infierno, porque ninguna de ellas murió por tu vida. Ninguna religión dio su vida para salvarte a ti en la cruz. Solo el Hijo de Dios. Por eso se predica, hermano. Estos eran los espíritus caídos y los muertos condenados en el infierno antes de la cruz de Cristo. Estos ángeles que se revelaron en Génesis capítulo 6, dice la Biblia, que estos vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y ellos dijeron: descendamos y tengamos relaciones y vivamos con ellas, porque son seres muy hermosas. Estos ángeles descendieron de la parte, hermano, celeste del aire donde estaban y tomaron los cuerpos de hombres. Es decir, se posesionaron en hombres y comenzaron a manifestar su lujuria, su lascivia, su pecado, y comenzaron a procrear. Estos ángeles eran muy poderosos. Estos ángeles tenían conocimiento de la vida más allá de esta. Conocían, hermanos amados, la vida, la dimensión donde están los muertos. Lo sabían. Pero los hombres dispuestos para pecar no tuvieron problema, hermanos, en ser dirigidos y en ser tomados por estos ángeles para pecar y pecar y pecar. De tal manera que estos ángeles que tomaron cuerpos de hombres
Comenzaron a tener hijos muy grandes, gigantes, eran diferentes a los demás. Y cuando nacieron estos niños, ya notaban, hermanos, mucha, pero mucha diferencia. Eran muy inteligentes, rápidamente descubrían las cosas, rápidamente crecieron, rápidamente desarrollaban cosas y cuestiones que jamás los hombres habían visto. Estos denominados Nefilín en la Biblia, porque ese es el término hebreo que utiliza la Biblia, dice que eran hombres grandes, muy fuertes, muy poderosos, que tenían un gran conocimiento, y ellos transmitieron estas cosas a los seres humanos. Les enseñaron a tener relaciones sexuales con animales. Los corrompieron para que ellos, hermanos, entre hombres o entre mujeres, comiencen a tener relaciones sexuales, hermanos. Estas criaturas que nacieron indujeron a los seres humanos para indagar sobre vivos y muertos, para ir más allá de esta vida y consultar, hermanos, a muertos y llamar a muertos y consultar en una dimensión que Dios jamás había permitido que los hebreos vayan. Estos seres comenzaron a revelar también, o hicieron, hermanos, esto. Les dijeron a ellos que la lectura de los astros, de las estrellas y los planetas podían pronosticar el futuro. Les enseñaron a leer, hermanos, cartas y cosas, y les enseñaron también que habían seres que podían ayudarles y guiarles. Les mostraron el camino para practicar la brujería, la hechicería, el encantamiento y tantas cosas que Dios había prohibido. Les mostraron que se podía adorar al sol, o se podían adorar, hermanos, dioses que ellos decían existen. Estos seres que nacieron, hermanos, llevaron a la humanidad a adorar al mismo Satanás disfrazado de un Dios nuevo, de un Dios diferente. Y los seres humanos comenzaron a adorar y adorar y adorar y a buscar en el aire otras cosas y se olvidaron del Creador. De ahí nacieron todas las religiones y la disposición del ser humano para pecar. Es decir, que estos seres caídos realmente afectaron e influenciaron a la humanidad para mal. Por eso es que Dios dijo: no es posible que esta generación siga, no puede ser, no hay en ellos arrepentimiento ni disposición, porque cada día solamente en su corazón hay un deseo por pecar y hacer daño. Y es ahí que Dios envía el juicio del diluvio y todos ellos mueren ahogados. Pero ya había quedado la semilla de ese conocimiento aún en los hijos de Noé. Y aunque ellos se apartaron y fueron 8 personas las que se salvaron en el arca, sin embargo estas cosas ya las conocían, ya las habían visto, ya las habían oído. Y las generaciones que vendrían luego de estas 8 personas que escaparon del diluvio, hermanos, volvieron a lo mismo, se apartaron, y con esa información de que se podía consultar en un mundo espiritual, en una dimensión diferente a la nuestra, comenzaron a hacerlo. Y Satanás siguió trabajando, porque Satanás no se ahogó en el diluvio, Satanás no murió en el diluvio. Estos ángeles que tomaron cuerpos de hombres volvieron al aire y dijeron: bueno, ellos se murieron, nosotros sigamos. Y por eso fue que Dios dijo: estos ángeles no pueden quedar sueltos, porque perdieron su dignidad, dejaron su lugar, y ahora los voy a colocar en ese lugar denominado infierno, y ahí estarán en prisiones de oscuridad esperando el juicio del gran día. Hay un juicio pendiente. Aunque los hombres murieron, Satanás siguió haciendo de las suyas y siguió transmitiéndole a la humanidad estos conocimientos, hermanos, terribles y peligrosos. ¿Quién vive, iglesia? Vamos todos al libro de Hechos 10:42. Capítulo número 10 del libro de Hechos. Vamos a leer los versículos, el versículo número 42. Hechos 10, versículo número 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez. ¿De quiénes? De vivos
y muertos. Esto es lo que los apóstoles predicaban. Esto es lo que la iglesia temprana, la iglesia que nacía, predicaba. Que Jesucristo fue puesto por el Padre, por Dios, para ser el juez de vivos y muertos. Por eso es que Jesús necesitaba ir al infierno para decirles a todos ellos, a todos esos condenados, que la justicia de Dios no se equivoca, que ellos estaban ahí de manera correcta, que la maldad de sus acciones, la maldad de sus obras los había llevado a ese lugar. Jesús tuvo que ir a mostrar, porque Él es el juez de vivos y muertos. Cuando ellos llegaban allí decían: ¿por qué estoy acá? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy en esta llama? Padre Abraham, dijo el rico, estoy sufriendo, estoy siendo atormentado. ¿Por qué estoy aquí si yo era bueno, yo era rico, yo ayudaba, yo hice todo, yo, el mundo era mío? Dijo el rico. Y Jesús tuvo que decirle: tú estás aquí porque nunca te arrepentiste. Claro, como era rico estoy acá. No, tú no estás aquí por ser rico, por ser un hombre poderoso, por tener mucho dinero. Tú estás aquí por la maldad de tu corazón. Claro, y Lázaro está allí porque era un pobre hombre, enfermo, con llagas, los perros lamían sus heridas, por eso está allí, ¿no es cierto? No, él está allá porque él esperaba en Dios. Y porque sus obras no fueron como las tuyas. Jesús tuvo que decirle a todos esos muertos que estaban ahí de manera merecida. Y también les dijo: pero ellos que están en el seno de Abraham están ahí porque su salvación está en mí. Yo soy el Salvador del mundo. Y esos muertos, cuando se presenten por segunda vez y lo vean a Jesucristo por segunda vez en el gran juicio del trono blanco de Dios, sabrán por qué van a ser condenados por los siglos de los siglos. No podrán decir: nadie nos dijo, pero ya sufrimos, ahora ya debemos ser perdonados, ¿verdad, Dios? Ya estuvimos en un lugar de tormento, ahora somos libres. No, Jesús les dijo: nunca más escaparán. Ustedes no saldrán nunca más de este tormento. Y hay un juicio pendiente que un día va a acontecer con mi Padre, y todos ustedes serán echados a un lago de fuego por su maldad. Y con seguridad que todas estas almas comenzaron a maldecir a Jesucristo y a gritarle cosas obscenas, porque Él es el juez de vivos y muertos. Dios estableció que el Salvador del mundo sea el juez de vivos y muertos. Verdad que todo condenado debía saber, todas las almas tenían que saber que Él es el juez de toda la tierra. La muerte y la resurrección del Hijo de Dios tendría que ser el testimonio más impactante e importante bajo el cielo y debajo de la tierra. Así como se predica hoy en día que Dios es un Dios de amor, así como hoy en día se dice que Dios es un Dios de paz, un Dios de salvación, de sanidad, de perdón, también el mundo tiene que saber que Dios es un Dios de justicia. Que también Dios, hermanos, tiene un tiempo. Que si un alma se arrepiente, Dios la perdona, la restaura. Pero si un alma no se arrepiente, Dios un día establecerá su justicia. Y Dios va a cumplir su palabra. Porque lo que Él va a hacer es establecer su palabra. No se va a inventar juicios, no se va a inventar cargos. Aquel día Dios por su palabra juzgará a vivos y muertos. Por su palabra, porque Dios es un Dios de justicia. Dios nunca miente, Dios no se inventa, Dios no trae falsos testigos para acusar a alguien, para inculpar a un pecador. No, Dios siempre utiliza la verdad y la justicia. Si el hombre no se arrepiente, si el hombre es malo, si el hombre es rebelde, si el hombre le da la espalda a Dios, está condenado y está a punto de morir. Pero si el hombre dice: Dios, sálvame, perdóname, me arrepiento, soy pecador, reconozco mi maldad, inmediatamente toda su culpabilidad, todo el acta de los decretos que está sobre su vida es quitada y clavada en la cruz, y la persona es declarada inocente. ¿No les parece que ese es un Dios de justicia? Por eso hay que amar al Señor y hay que servirle, porque Él te sacó del infierno y ahora tú vas camino a una eternidad con Él. Digan fuerte amén, hermanos. Si tú estás aquí es por la obra de Jesucristo, no son tus méritos. Sácate de la cabeza que tú eres una buena persona. No, yo puedo, yo no soy como los demás. Hermanos, todos somos pecadores. Es mérito y obra de Jesucristo que ahora tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Agradezca por eso. Digan fuerte amén. Bendito sea el Señor, hermanos.
Avancemos, tenemos que acabar. Punto número 2, Dios y la potencia de sus hechos. Segunda Timoteo capítulo 4 verso 1. Quiero que usted vea la potencia y el poder de Dios en sus obras. Segunda Timoteo capítulo número 4 versículo número 1. Dos de Timoteo capítulo 4 verso 1. Te encarezco delante de Dios. Está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a quienes, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto es lo que los muertos tenían que saber, que serán enjuiciados y condenados por su maldad, porque Dios nunca actúa, hermanos, de manera secreta, clandestina, esconde la verdad e inculpa a un pecador, jamás. Todas esas almas que estaban en el infierno un día antes de que Jesús resucitase, podrían haber dicho, claro, Dios es malo, perverso y por eso nos puso aquí. Pero Jesús fue y les dijo, si ustedes están aquí es por su justo castigo. Ustedes no van a escapar. Ustedes son rebeldes. Ustedes murieron en su maldad. Pese a que se les dio la oportunidad, ustedes quisieron morir así. La avaricia, la lujuria, la maldad, el engaño prevaleció en sus vidas. Por eso están aquí. No, pero yo no. Estás aquí por tu injusticia. Estás aquí por tu propia maldad. Tenía que ir Jesús a demostrar a ellos su culpabilidad. Así que todos los condenados que están hoy en el infierno, aunque nada saben de lo que pasa sobre la tierra, sí saben de su maldad. Jesús les dijo su pecado. Jesús fue y denunció su maldad para que nadie un día diga que no lo sabían. Jesús debía testificar la muerte de los pecadores que están en tormento en las profundidades del infierno. Tenía que hacerlo. Vamos rápidamente a Mateo 12:40. Mire lo que dice la Escritura respecto a Jesucristo. Mateo capítulo 12 verso 40. Tenía que ir a las profundidades. Mateo 12:40. Era necesario que Jesús vaya a ese lugar, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, que es uno de los títulos de Jesucristo. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Qué cosa? 3 días y 3 noches. La Biblia dice que Jesús tenía que estar en este lugar. Miren, acá sencillamente dice, hermanos, en las profundidades, o tenía que estar, hermanos, en este lugar 3 días y 3 noches. ¿Saben por qué? Porque en ese lugar prácticamente está el infierno. Jesús tenía que ir, tenía que estar allí, hermanos, en el corazón de la tierra. ¿Y cuál es el corazón de la tierra? Y hemos visto que la geología nos ha demostrado que en el centro de la tierra está el núcleo, y que el núcleo es lo que da equilibrio a la temperatura del planeta, hermano. Hemos visto, hemos estudiado cómo el núcleo es importante, pero el núcleo es un mar de acero. Es un mar de acero. Allí, hermano, la temperatura llega de 7,000 a 11,000 grados centígrados. Es decir, que allá no existe vida física. Allá tú no encuentras bacterias, microorganismos, insectos. Tú no encuentras vida, porque es tan, pero tan, hermanos, poderoso el fuego en ese lugar que nada puede vivir. Pero las almas sí están ahí y sí están en tormento. Y el corazón de la tierra es el lugar donde los muertos están. Y la Biblia dice que Jesús tenía que ir, tenía que estar 3 días, 3 noches en ese lugar. ¿Por qué? Porque era un propósito. Era una obra. Así como Jesús vino a morir y salvar a los pecadores, también tenía que ir a ese lugar para decirles a todos ellos que Él vencía al pecado, a la muerte y a Satanás, y que su reino nunca más tendría fin. Y que millones de almas también escaparían de ese lugar.
tú has escapado ya. No por tus obras, porque Jesús te sacó de ese lugar. Digan un fuerte amén por eso. Es bíblico que Jesús no es el credo de la iglesia, no es el credo de los apóstoles, no, es la Biblia la que demuestra que Jesús tenía que ir al corazón de la tierra, y fue con un propósito grande. Él tenía que sacar también a esas almas que estaban en el seno de Abraham, tenía que llevárselas. Ese lugar tenía que desaparecer, porque antes de que Jesús resucite estaban los muertos por un lado y estaban la gente o las personas que estaban en el seno de Abraham compartiendo un mismo lugar, pero no compartiendo el sufrimiento. Porque también se puede decir que era una especie de paraíso el seno de Abraham. O sea, la gente que moría en Dios, creyendo en Dios y en la justicia de Dios, estaba allí esperando, pero no sufriendo. Cuando Jesús descendió, tenía que llevarse a todas esas almas a un nuevo lugar. El corazón de la tierra no es otro que el núcleo en el cual, según la Biblia, estaría el infierno. No es otra cosa. En la crucifixión de Jesucristo, los santos del Antiguo Testamento fueron sacados de aquel lugar denominado el seno de Abraham, abandonando este lugar para ser llevados a la presencia de Dios. ¿Y de dónde usted saca esto? Vamos a Mateo 27, verso 51. Mateo 27, verso 51 al 53. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron, ¿qué dice? A muchos. Es obvio que Jesús fue a sacar esas almas que estaban en el seno de Abraham. Es obvio que había una misión también redentora para esas vidas. Es bíblico aceptar que Jesús moría para hacer una doble obra: sacar a esa gente que estaba allí esperando, pero también morir por los pecadores que estaban vivos en aquellos días y que siguen vivos hasta nuestros días, o sea, nosotros. Jesús tenía que ir y retirar el seno de Abraham, porque ese no es el lugar para los que han creído en él, hermanos. Entonces, esos condenados lo vieron. La gente, las almas que estaban en el infierno lo vieron. Porque si el rico vio a Lázaro y vio a Abraham, entonces los otros muertos tuvieron que ver a Jesucristo cuando él descendió a sacar esas almas y llevárselas a otro lugar que es el destino final, la presencia misma del Señor. Hermanos amados, Jesús estuvo en el infierno porque todos los muertos debían ver su poder y gloria absoluta. ¿Saben quién es él? Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenían que verlo. Digan un fuerte amén. Si hay algo que Jesús siempre ha hecho, es mostrarse como lo que es: el creador de todo. Jesús nunca ha ocultado su presencia, siempre se ha mostrado. Entonces, hermanos, en Eclesiastés 9, rápido todos, luego del libro de Proverbios está el libro de Eclesiastés. Vamos a leer el capítulo número 9, versículos 5 al 6. Escuchen esto. Eclesiastés 9, versículos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir. Atención. Porque los que viven, verso 5, saben que han de morir. Pero los muertos, fuerte, nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte, ¿qué dice? En todo lo que se hace debajo del sol. Los muertos que están en el infierno, desde que llegaron a ese lugar, nunca más tuvieron información de lo que está pasando en el mundo. No saben, nunca supieron. Los muertos que están en el infierno jamás escucharán
alguna noticia de lo que está pasando sobre la tierra. Por eso Jesús tenía que ir a ellos y decirles la verdad de su obra redentora. Ellos tenían que escuchar que Él venía al mundo para cambiar la historia, para decirles que Satanás no es el Señor de este mundo, para demostrarles que Satanás no es el dueño del mundo, para decirles que el que hizo los cielos y la tierra, y para decirles que el destino final es Cristo, era Jesús. Los muertos tenían que escuchar esa noticia. Los que estaban en el infierno tenían que saber, y solo Jesús fue a anunciarles esta verdad. Porque ni ángeles, ni almas, ni predicadores, ni evangelistas pueden ir a predicar al infierno, porque eso es antibíblico. Y es más, de nada sirve predicar en el infierno si alguien dice que fue a predicar, porque allí nadie se salva, de allí nadie sale. Por eso Jesús fue, porque ellos estaban desinformados, estaban desconectados del mundo, estaban totalmente en ignorancia de lo que estaba pasando en el Gólgota. No sabían nada. Por eso Jesús fue y les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ustedes ya no tienen esperanza, ni nunca más volverán a vivir. Estos muertos necesitaban ver y oír acerca de la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. Y el último texto, que está en Romanos 14:9, dice algo muy importante. Romanos capítulo 14, versículo número 9. Romanos 14, verso 9 dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, fuerte, así de los muertos como de los que viven. ¿Para qué murió y resucitó? Para ser Señor de vivos y muertos. Por eso es que un día todos, les guste o no, quieran o no, todos confesarán con su lengua que Jesucristo es el Señor, les guste o no. Aunque maldicen al Hijo de Dios, aunque aborrecen al Hijo de Dios, aunque blasfemen contra el Hijo de Dios, los que están en el infierno, un día, hermanos, sus rodillas se doblarán y declararán que Jesucristo es el Señor, les guste o no. Porque para eso Dios lo levantó, para ser Señor de vivos y muertos. Y Jesús fue a mostrar su gloria al infierno, hermano, demostrar que Él era el Señor, que Él era el Salvador, y que como Él no hay nadie. Conclusión: la creación entera debía conocer la obra redentora de Dios, planificada desde la eternidad. Por eso es que los muertos que estaban en el infierno precisaban oír y ver al Salvador para testimonio de la verdad del pecado y del amor de un Dios que entregó a su propio Hijo para salvación. Ellos tenían que saber que Jesús venía al mundo para salvar a los pecadores. Y todos los que le dijeron a Jesús: eres un falso, un mentiroso, pues quedaron, hermanos, totalmente descubrieron que Jesús era lo que Él decía. Todos ellos vieron que Jesús realmente, hermanos, resucitaría. Y les dijo: los espero a todos ustedes en el juicio final. Allá nos vemos, porque todos ustedes son merecedores del fuego eterno. Por eso es que los muertos que estaban en el infierno precisaban oír y ver al Salvador para testimonio de la verdad del pecado. Hermanos, Jesús estuvo en el infierno para decirles a todos ellos, a todos esos espíritus encarcelados y a los muertos, a las almas de los muertos, que hay un juicio final pendiente en un futuro para todos ellos. Dios, hermanos, no es un Dios de injusticia. Dios no miente. Dios hizo las cosas y Dios también proveyó el conocimiento. Dios también nos dio la oportunidad de conocerle a Él. Si tú rechazas la gracia, si tú rechazas el evangelio, es una decisión muy personal. No te sorprendas si un día terminas en ese lugar, porque tú rechazaste la gracia. Pero si tú vienes al Salvador, si tú crees en Jesucristo, no importa cuál sea tu pecado, la salvación para ti es un regalo y es una realidad.
Porque todo aquel que cree en el Hijo no morirá, sino que vivirá y contará las obras del Creador. Puesto de pie, que terminamos. Gracias, Señor Jesús, por esta mañana, Dios. Gracias por este día, Dios amado. Estamos reunidos en tu casa. Gracias, Dios mío, por tu potencia, por tu verdad, por tu palabra, Señor. Gracias por el testimonio más importante que debemos escuchar, que debemos atender, y es el Evangelio, Señor. Gracias porque el Evangelio revela al Hijo, manifiesta el camino, nos dice cuál es el destino final del hombre. Gracias por el Evangelio. Gracias, Señor, porque tú enseñaste la verdad. Gracias, Jesús, porque en ti no hay mentira. Gracias, Señor, porque todo lo que has dejado al mundo es para salvación. Gracias, Dios, porque tu amor es tan grande, tan ancho, tan alto, que no lo puedo entender. Pero sí, Señor, veo a través de tu palabra que un día también serás un Dios de juez, un Dios de justicia, un juez para vivos y muertos. Gracias, Señor, por haberme salvado. Levanta tus manos y dile: gracias, Señor, por haber muerto por mí, por haber cambiado el destino final de mi vida. Gracias porque ahora ya no voy, Señor, camino al Seol. Ya no son las profundidades de la tierra, ya no es el núcleo, el corazón de la tierra el que me va a recibir, sino tú. La vida eterna me espera. Por eso te agradezco, Dios, por eso te amo, por eso te sirvo, por eso espero, porque tú hiciste lo que nadie hará, Señor. Porque tú abriste un camino nuevo y eterno y excelente, Señor. Gracias porque tu sacrificio fue nuevo, absolutamente suficiente para salvar nuestras almas. Gracias, Señor, porque nos diste la vida eterna. Gracias, Señor, porque ahora nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Gracias, Cordero de Dios. Gracias porque moriste y al tercer día te levantaste totalmente victorioso. Y por esa victoria ahora también yo tengo vida eterna. Te agradezco, Dios, en el nombre de Jesús. Y todos digan un fuerte amén. Amén. Gracias por conectarte a nuestro canal y escuchar nuestras enseñanzas. Ya que estás aquí, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido. Si necesitas ayuda y oración, no dudes en contactarnos al siguiente número. Somos una iglesia en la ciudad de Sucre, Bolivia, y esperamos tu visita. Somos una familia para tu familia.